En este ejemplo, se nos pide que usemos las operaciones y el valor de la variable para crear nuevas ecuaciones equivalentes. Las ecuaciones equivalentes son ecuaciones diferentes que tienen la misma solución. Por lo tanto, en este ejercicio determinaremos 4 ecuaciones diferentes que tienen una solución de x igual a 7. Entonces comenzamos con x es igual a 7. Y la primera operación es dividir por 6. Para crear una ecuación equivalente a x igual a 7, debemos realizar la operación a ambos lados de la ecuación y, por lo tanto, el primer paso es dividir ambos lados de esta ecuación por 6, lo que nos da x dividido por 6 es igual a 7 dividido por 6 o 7 6. Nada simplifica, esta es nuestra primera ecuación equivalente. Esta ecuación tiene una solución de x igual a 7. La siguiente operación es sumar 7, así que ahora tomamos esta ecuación, y sumamos 7 a ambos lados de la ecuación, lo que nos da x dividido por 6 más 7 igual a 7 6 más 7, y ahora necesitamos encontrar la suma a la derecha. Vamos a resolver esto abajo. Tenemos 7 6 más 7 o 7 sobre 1. El mínimo común denominador es 6. Necesitamos escribir 7 sobre 1 como una fracción equivalente con un denominador de 6, y múltiplo en el numerador y el denominador por 6. Esto nos da 7 6 más 42 6. Que es igual a 49 6. Entonces, la segunda ecuación equivalente es x dividida por 6 más 7 iguales 49 6. La siguiente operación es múltiple por 4 negativos. Entonces ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación por 4 negativos. Esto nos da la cantidad x dividida por 6 más 7 veces negativa 4. Es igual a 49 6 veces negativo 4. Al mirar el lado izquierdo de la ecuación, normalmente no la dejamos en esta forma. Tenemos la propiedad conmutativa de la multiplicación para cambiar el orden de esta multiplicación, y escribir esto como negativo 4 veces la cantidad x dividida por 6 más 7, y en el lado derecho necesitamos encontrar este producto. Vamos a resolver esto a continuación. Tenemos 49 6 veces negativo 4 o negativo 4 sobre 1. Para multiplicar, observe cómo podemos simplificar porque 4 y 6 comparten un factor común de 2. Hay 2 en 4 y 3 en 6. Y ahora cuando multiplicamos, tenemos 49 veces negativo 2, que es negativo 98. 3 veces 1 o 3, lo que significa que la tercera ecuación equivalente es negativa 4 veces la cantidad de x dividida por 6 más 7 es igual a 98 3 negativo. Y la última operación es restar 3. Entonces ahora tomamos esta ecuación y restamos 3 en ambos lados. Esto nos da negativo 4 veces la cantidad de x dividida por 6 más 7 menos 3 es igual a 98 3 negativo menos 3. Dejaremos el lado izquierdo de la ecuación tal como está, pero necesitamos encontrar la diferencia a la derecha. Tenemos negativo 98 3. Menos 3 o menos 3 sobre 1. El mínimo común denominador es 3. Multiplicamos el numerador y el denominador de 3 sobre 1 por 3. Esto nos da negativo 98 3. Menos 9 3, que es igual a negativo 107 3. Entonces, la ecuación equivalente final es negativa 4 veces la cantidad de x dividida entre 6 más 7 menos 3 es igual a 107 3 negativo. Todas estas ecuaciones son ecuaciones equivalentes porque todas tienen una solución de x igual a 7. Espero que hayas encontrado esto útil.